Sí, de la guía. Ok, estamos de nuevo aquí de regreso, chicos. Vamos a trabajar historia. Nos vamos a ir a la guía, a la página 128. 128. 128. 128. Tienen toda la razón. Antes de empezar, te voy a proyectar un video que habla de este tema. Ok, profe. Creces extranjeros y... Ay, espérenme. Ven. Voy. Ahí está. Espérenme porque todavía están entrando compañeritos para que alcancen a ver todos. Ahí va. 1, 2, 3. Los intereses extranjeros y el reconocimiento de México. En la actualidad, México cuenta con el respeto y la amistad de numerosos países, pero esto no fue así en los inicios de su vida independiente. Por el contrario, nuestro país tuvo que hacer grandes esfuerzos para que otras naciones del mundo reconocieran su existencia como país soberano y respetaran sus derechos. Tras la consumación de la independencia, España adoptó una actitud de rechazo hacia México. En el fuerte de San Juan de Ulúa, en Veracruz, existía un grupo de españoles que se negaba a reconocer nuestra independencia. Ante esta situación, la Marina de Guerra Nacional, al mando del capitán de fragata Pedro Sáenz de Baranda, consiguió que los españoles capitularan en noviembre de 1825. Con ello, se consolidó la independencia de México. Todavía en 1829, una expedición española desembarcó en las costas de Tamaulipas, pero fue derrotada por el Ejército Nacional. Después de este fracaso, el gobierno español quedó convencido de que no podría reconquistar México y en 1836 reconoció por fin su independencia. Capitulación. Convenio en el que se pacta la rendición de un ejército o tropas. Debido a compromisos políticos con España, el gobierno de Francia tampoco reconoció oficialmente la independencia de México. No obstante, mantuvo relaciones comerciales con nuestro país, pues le interesaba comprar nuestros productos y, sobre todo, vender sus mercancías. Empresarios y comerciantes franceses se instalaron en distintas ciudades como Puebla, Veracruz, Guadalajara y México. Igual que a muchos otros extranjeros, el gobierno les brindó facilidades para abrir sus negocios. En el aspecto económico, su presencia fue positiva, pero en el terreno diplomático dio lugar a graves problemas, como fue el caso de la llamada Guerra de los Pasteles, de 1838 a 1839. Aunque en la primera mitad del siglo XIX, Francia estaba más interesada en comerciar con México, algunos comerciantes y diplomáticos franceses comenzaron a ser atraídos por los asuntos políticos. Apoyaban la idea de que en México volviera a establecerse un gobierno monárquico, como en tiempos de Iturbide, al cual ayudarían con tropas y dinero. A cambio, esperaban recibir ventajas especiales para hacer negocios. Después de la independencia, Inglaterra se volvió uno de los principales prestamistas de México. Eso permitió funcionar al gobierno de Guadalupe Victoria, pero provocó un endeudamiento que se prolongaría durante las siguientes décadas debido a que los diferentes gobiernos no tenían recursos suficientes para pagar. En 1825, Inglaterra reconoció la independencia de México y se firmó un tratado comercial. Así llegarían a México inversionistas ingleses interesados en las minas, que se encontraban abandonadas e inundadas desde la Guerra de Independencia. Tales acciones ayudarían mucho a la economía. Estados Unidos fue uno de los primeros países que reconocieron la independencia de México. Esto era muy importante para nuestro país, pues se trataba de una república vecina que había luchado contra Inglaterra para obtener su independencia y además tenía una economía bastante próspera.
Al igual que otras naciones como Francia, Holanda e Inglaterra, Estados Unidos estaba muy interesado en el comercio con México, pero algunos estadounidenses ambicionaban adquirir una porción del territorio nacional y tenían la mirada puesta en la provincia de Texas. Desde su independencia de Inglaterra en 1776, la población de Estados Unidos creció considerablemente. Hacia principios del siglo XIX se había duplicado y continuaba en aumento, por lo que había miles de personas dispuestas a colonizar nuevos territorios. Además de apropiarse de las tierras que ocupaban los pueblos indígenas, el gobierno estadounidense compró el territorio de Luisiana a los franceses y arrebató la Florida a los españoles. De este modo, sus fronteras se extendieron hasta los límites de Texas. Texas contaba con unos cuantos habitantes, por lo que el gobierno mexicano permitió que se establecieran allí algunos colonos provenientes de Estados Unidos, con la condición de que respetaran las leyes del país y fueran católicos. No tardó en llegar un gran número de inmigrantes, lo cual originó que hacia 1834 vivieran en Texas 30,000 extranjeros y solo un poco más de 3,000 mexicanos. Las diferencias entre ambos grupos estaban muy marcadas. Los colonos extranjeros tenían costumbres propias, no hablaban español, no eran católicos y tenían esclavos, lo cual iba en contra de las leyes de nuestro país. En diversas ocasiones Estados Unidos le propuso a México comprar Texas, pero el gobierno rechazó esa propuesta porque consideraba que vender una parte del territorio nacional era una traición a la patria. Bien, chicos. Hasta aquí vamos a ver el video. Ya vimos ahí un poquito de lo que va a ser este tema. Déjame te comparto ahora la paginita. Fíjate bien, dice lo siguiente. Los intereses extranjeros. A los problemas internos que México debió enfrentar para consolidarse como nación se sumaron conflictos con otros países que buscaron aprovechar la debilidad del gobierno mexicano para hacer valer sus intereses comerciales y territoriales. En 1838, el gobierno francés ocupó el puerto de Veracruz para obligar al mexicano a cubrir daños que habían sufrido sus ciudadanos por los conflictos internos. Por su parte, Estados Unidos de América buscó expandir su territorio primero mediante la compra y negociación, después declarando la guerra a México. Este enfrentamiento tuvo lugar entre 1846 y 1848 y concluyó con la victoria de los estadounidenses. Como consecuencia, México perdió los territorios de Alta California y Nuevo México y las luchas internas se agudizaron. ¿Ok? México, sí sabían ustedes que perdió gran parte de su territorio, ¿verdad? Sí. Todo esto era, miren, de México. Y cuando lo perdió, bueno, esto pasó a ser de Estados Unidos. Profe, están escribiendo en el chat. No escriban en el chat, acuérdense que ahorita estamos trabajando. Subraya el nombre de las regiones que se muestran en el mapa y colorea los recuadros con los recursos de los que se valió Estados Unidos de América para obtenerlos. Aquí es compra de territorio y guerras de conquista. Este me lo vas a colorear. Compra de territorio y guerras de conquista. Profe, ahí dice subrayar. Ah, ya lo pinté. Pueden pintar, ustedes lo pueden subrayar o encerrar o colorear. Nada más sepan que... Yo también lo pinté, profe. Maestra, ¿sabía que si Estados Unidos no nos hubiera quitado esa parte, seríamos más grandes que ellos? Claro. Pero pues nos quitaron todo, chicos. Profe, Mande. ¿usted sabía que si una tortuga sin el caparazón no viviría? Sí, sí, lo había escuchado también. Esa es parte importante de ellas para poder sobrevivir. Que ¿Verdad? si una tortuga cierra los ojos no ve. Voy a avanzar, chicos, porque si no, acuérdense que se nos acaba el tiempo. Rodea la respuesta correcta. ¿Cuál fue una causa de la separación de Texas? ¿Cuál fue una causa de haber perdido ese territorio? Guerra entre Descontentos. A ver. entre México y Estados Unidos de América. No. Guerra entre México. Era,
Aquí es descontento de los colonos estadounidenses por la abolición de la esclavitud. La A. ¿Lo podemos subrayar con marca textos? Sí, claro. ¿Qué ocurrió el 14 de febrero de 1847? La guerra de los pasteles. Ocurrió una revuelta en la Ciudad de México contra el gobierno. Una revuelta en la Ciudad de México contra el gobierno. Ya, profe. Voy. Ok. ¿Puedo pasar a la otra hoja? Sí. Bueno, Sí. vamos a avanzarle, chicos. Dice así. Sí. Relaciona las características con el ejército correspondiente. Tenemos que poner si es ejército mexicano o estadounidense. Armamento moderno. A ver, armamento moderno y embolsado. Ejército estadounidense. Bien. Los hombres de la tropa eran obligados a Estadounidense. enlistarse en el ejército mexicano. El ejército mexicano. Generales y oficiales tenían conocimientos de estrategias de guerra. Estadounidenses. Sí. Tipos, dice, tropas entrenadas que recibían un sueldo. El Mexicano. armamento escaso y en mal estado. México. México. Muchos México. oficiales y generales carecían de preparación suficiente. México. Estadounidense. El último es carecían de preparación, es el ejército mexicano, chicos. Ya, profe. La número 4. Escribe los nombres de los territorios que perdió México como consecuencia de la guerra con Estados Unidos. Dijimos que Alta California Y Santa Fe de Nuevo México. Alta California y Nuevo México. México. Me dicen cuando acaben estos ejercicios y pasamos al 5. Ya, profe. Ahí voy. Ya, profe. Muy bien. Déjenme borrar. Profe. Perfecto. Vamos Ya, a ver. profe. Número 5, ejercicio. Ordena los hechos de manera cronológica y ubica en la línea del tiempo el número que corresponde. Bien. ¿Cuál sería el número 1, chicos? A ver, vamos a ver aquí. Ejemplitos. A ver. Tenemos que acomodar. Aquí nos dan 6 hechos. Ahorita. 6 hechos diferentes. Entonces tenemos que ordenar cuál fue primero. Dice, ejércitos de Inglaterra, España y Francia ocupan el puerto de Veracruz. No, ese no fue primero. Francia declara la guerra a México y avanza hacia el centro del país. Ese tampoco fue primero. No. Benito Juárez decreta la suspensión de los pagos de la deuda externa. Ese puede ser. Sí, Ese, Benito Juárez es la Sí. número 5. Benito Juárez. 5. Vamos a ver cuáles siguen. España e Inglaterra se retiran tras negociar con el gobierno mexicano. No, eso debe ser, eso no es. El ejército mexicano vence a las tropas francesas en Puebla. Eso tampoco. No. La que sigue es la 1. Ejército de Inglaterra, España y Francia ocupan el puerto de Veracruz. Esa es la que sigue. Luego, la que sigue es la 4. España e Inglaterra se retiran tras negociar con el
gobierno mexicano. Luego Francia declara la guerra. Francia declara la guerra, la número 3. Y luego el ejército mexicano vence a Puebla, entonces esta es la número 6. Y por último, nos quedaría la número 3, la número 2. 6 y la 2. Ya está por el día de hoy, profe. ¿Mandé? Y sí, es todo por el día de hoy. Sí, es todo por el día de hoy, chicos. Déjenme, les tomo asistencia para que se puedan retirar. Profe, yo, Eduardo, Alejandro y acabé. A ver. Voy a tomar rapidito. Andrea, Presente. déjenme dejo de grabar, chicos, ahorita.